Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio informativo. Miramos de nuevo a la actualidad, a las últimas horas, fijándonos en lo que ocurre en Oriente Medio. Vamos a mirar a palabras del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, diciendo que el Consejo de Seguridad es una víctima geopolítica después del veto de la pasada semana por parte de Rusia, también por parte de China, una propuesta de Estados Unidos. Ojo, porque hay nueva propuesta de Argelia, de países que no son miembros permanentes, que es apoyada por China. Enseguida miramos a esto, nos fijamos, por supuesto, en el atentado terrorista que tuvo lugar el pasado viernes en Moscú, los mensajes cruzados que hay, sobre todo en torno al misil ruso que sobrevoló Polonia el día de ayer. La OTAN ya dice que está preparada para actuar y miraremos también a la alerta terrorista que empieza a llegar a Europa. Francia ha elevado su alerta al máximo nivel, Italia dice que va a estar sobre todo pendiente de zonas sensibles, mientras que España dice que no, que mantiene la alerta en el mismo nivel. Enseguida les contamos todo esto, pero empezamos hablando del secretario general de las Naciones Unidas. Antonio Guterres ha asegurado que el Consejo de Seguridad de la ONU es una víctima de las enormes divisiones geopolíticas en el mundo. Ha llamado a que se apruebe una resolución pidiendo un alto el fuego en Gaza, que se espera que se vote en el día de hoy. Dice Guterres, el Consejo de Seguridad es hoy víctima de las enormes divisiones geopolíticas que existen en el mundo, con las superpotencias enfrentadas entre sí y creando una situación en la que es muy difícil encontrar consenso en relación con cualquiera de las difíciles crisis a las que nos enfrentamos en el mundo. Dice, no solo en relación con Gaza, lo que aseguraba el jefe de la ONU en una rueda de prensa en Amán. Ojo, porque tenemos nueva votación sobre un posible alto el fuego inmediato en Gaza. Miramos también a Polonia. Ha denunciado que Rusia ha violado el espacio aéreo en la madrugada del pasado domingo con un misil de crucero lanzado contra objetivos en el oeste de Ucrania. Según las Fuerzas Armadas polacas, Moscú lanzó 57 misiles y aviones no tripulados contra Ucrania en la madrugada, incluidos ataques contra Kiev y la región occidental de Leópolis, cerca de la frontera polaca en concreto, y según han publicado en X, se produjo una violación del espacio aéreo polaco por uno de los misiles de crucero lanzados durante la noche por la aviación de largo alcance de la Federación Rusa. Dice que el objetivo penetró en el espacio aéreo polaco cerca de la localidad de Oserdów y que permaneció allí durante más o menos unos 39 segundos. Durante todo el vuelo fue observado por sistemas de radar militares. Pendientes de esto, de la respuesta por parte de la OTAN, dice que están preparados. Miramos ahora a Europa, precisamente, a Bruselas. A la Comisión Europea ha rechazado cualquier sugerencia de que Ucrania estuviera vinculada con el ataque terrorista del pasado viernes contra una sala de conciertos en Moscú. Ha pedido a Rusia que no utilice esto como un pretexto para intensificar su guerra contra Kiev o aumentar las represiones internas en Rusia. Decía, naturalmente nos preocupan las indicaciones de los representantes del régimen de Moscú que intentan crear un vínculo entre este ataque y Ucrania, que rechazamos por completo. Es lo que afirma Peter Stano, portavoz de política exterior de la Comisión. Dice que no hay prueba alguna de que Ucrania estuviera vinculada de alguna manera con este ataque y además piden al gobierno ruso que no utilice este ataque terrorista en Moscú como un pretexto o motivación para aumentar la agresión ilegal contra Ucrania, ni como pretexto para aumentar la represión interna, lo que ha dicho Stano precisamente a los periodistas. Pendientes de Europa, pendientes de la respuesta en torno al ataque terrorista, miramos ahora a los servicios de inteligencia de Reino Unido. Han señalado hoy que los exitosos esfuerzos de reclutamiento por parte de Rusia van a permitir a Moscú lograr personal suficiente para las nuevas unidades recientemente anunciadas por el ministro de Defensa ruso, hablando de la creación de 2 nuevos ejércitos, aunque han afirmado que probablemente van a hacer frente a problemas de recursos. Dice Reino Unido que dado los exitosos esfuerzos de reclutamiento de Rusia es probable que las unidades cuenten con personal suficiente. Sin embargo, dado el limitado entrenamiento, el generalizado uso de equipo antiguo y los problemas de infraestructuras, es probable que sufran problemas similares a nivel de recursos que otras unidades. Dice además, después de que el ministro de Defensa anunciase la semana pasada la creación de 2 nuevas unidades a lo largo de 2024 que van a estar integradas por 14 divisiones y 16 brigadas en el marco de las labores de reclutamiento de Moscú tras el inicio del conflicto con Ucrania. El Reino Unido dice que estos ejércitos van a tener escasez de recursos. Pendientes de esto, terminamos mirando nuevos ataques de Rusia, nuevos ataques en Kiev, con al menos 7 personas que han resultado heridas después de que Moscú atacara a Kiev con misiles hipersónicos, en concreto los famosos misiles Zircon. El embajador de Estados Unidos dice que esta mañana Rusia ha vuelto a atacar a Ucrania con misiles hipersónicos, que ha habido fuertes explosiones en Kiev. Además, también las explosiones se produjeron en toda la capital ucraniana, eso de las 10:30 hora local, dañando gravemente un edificio de 3 plantas en el centro de la ciudad y provocando que llovieran escombros sobre otros 3 distritos. El alcalde de la ciudad, Vitaly Klitschko, ha dicho que al menos 7 personas habrán resultado heridas con estos ataques. Pendientes de las últimas horas, de más noticias, de más información, seguimos repasando la actualidad, como siempre, en el informativo de Negocios Televisión.
Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos de nuevo al espacio informativo. Miramos a toda la actualidad, a las últimas horas. Nos fijamos en el conflicto en Oriente Medio, en Israel, que ha aceptado la propuesta de compromiso estadounidense presentada a las partes durante las conversaciones en Doha para un acuerdo de rehenes con Hamás. Eso es lo que decía este domingo una alta fuente israelí. Por su parte, Israel incluso acordó duplicar las cifras en algunas categorías a las que ya había respondido positivamente en el marco de París original, según el cual Israel acordó liberar a 400 prisioneros, mientras Hamás exigía entre 800 y 900. Israel está considerando esta propuesta de Estados Unidos y está dispuesto a liberar a 700 prisioneros a cambio de la libertad de 40 rehenes en poder de Hamás. Seguimos mirando lo que sucede en Oriente Medio. Nos fijamos ahora en la ONU. En su secretario general, el Antonio Guterres, ha asegurado que el Consejo de Seguridad de la ONU es una víctima de las enormes divisiones geopolíticas en el mundo. Ha llamado a que se apruebe una resolución pidiendo un alto el fuego en Gaza, que se espera que se vote en el día de hoy. Decía Guterres, el Consejo de Seguridad es hoy víctima de las enormes divisiones geopolíticas que existen en el mundo, con las superpotencias enfrentadas entre sí y creando una situación en la que es muy difícil encontrar consenso en relación con cualquiera de las difíciles crisis a las que nos enfrentamos en el mundo. Dice, no solo en relación con Gaza, es lo que aseguraba en el día de hoy en una conferencia de prensa que ha tenido lugar en Omán. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante su visita a Jordania este lunes, ha dicho que existe un creciente consenso en torno a pedirle a Israel que es necesario un alto el fuego y que un ataque a Rafah es una auténtica barbaridad, dice que causaría un desastre humanitario. Guterres ha dicho literalmente, debemos surgir un consenso cada vez mayor en la comunidad internacional para decirle a los israelíes que un alto el fuego es necesario y que también ve un consenso cada vez mayor. Lo escuché en Estados Unidos, lo escuché de la Unión Europea, sin mencionar, por supuesto, al mundo musulmán. Hay que decirle claramente a Israel que cualquier invasión terrestre de Rafah podrá significar un desastre humanitario, es lo que decía Guterres en una conferencia de prensa. Miramos también a Reino Unido. Al ministro de Energía británico Andrew Bowie ha subrayado este lunes que el ataque a la Comisión Electoral de 2021 que el país vinculó con agentes chinos era preocupante e inquietante. Es lo que está informando en estos momentos Sky News. Dice Reino Unido que su gobierno se toma increíblemente en serio la seguridad física y cibernética del pueblo británico, razón por la cual ha reforzado los poderes de sus servicios de seguridad e inteligencia en los últimos años. De hecho, se espera que el propio Bowie, que Londres revele nuevas sanciones contra Pekín, apuntando a personas que creen que estuvieron involucradas en el ciberataque. El pasado mes de agosto, el regulador electoral británico reveló que había sufrido un ciberataque complejo en agosto de 2021, que podría incluso haber comprometido a millones de votantes. Se dice que los piratas informáticos también se infiltraron en los sistemas de control y correo electrónico de la Comisión. Sin embargo, el ataque no afectó a esas elecciones. Hablamos ahora de Corea del Norte, de la hermana de Kim Jong-un, de Kim Jong-un. Ha afirmado que el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, expresó su intención de reunirse con su hermano. En una declaración difundida por la agencia KCNA, Kim Jong-un dijo que Kishida desea reunirse con el líder norcoreano lo antes posible, pero subrayó que las conversaciones inevitablemente no producirán resultados si Kishida insiste en sacar a relucir la cuestión de los ciudadanos japoneses secuestrados en Corea del Norte en las últimas décadas. También dijo que si Japón continúa interfiriendo con el ejercicio de sus derechos soberanos, posiblemente refiriéndose a las actividades de prueba de armas del país, las relaciones entre ambos países no experimentarán un avance positivo. Japón afirma que Corea del Norte secuestró a 17 ciudadanos japoneses en las décadas de 1970 y 1980, mientras que Pyongyang admitió el secuestro de 13 de ellos. De hecho, Corea del Norte devolvió a 5 secuestrados, afirmando que los 8 restantes habían fallecido. Miramos ahora a Francia, que eleva al máximo la alerta antiterrorista. El gobierno galo ha adoptado esta medida tras la matanza de Moscú, según ha anunciado el primer ministro galo, Gabriel Attal. Todo esto después de reunirse con altos cargos de seguridad y defensa junto al presidente Emmanuel Macron. En X, el jefe del Ejecutivo ha subrayado que la decisión que llega meses antes de que París acoja los Juegos Olímpicos se ha tomado precisamente a la luz de la reivindicación del Estado Islámico, del ataque de Moscú y de las amenazas que pesan sobre el país. El sistema de alerta terrorista de Francia tiene 3 niveles y el más alto es activa tras un atentado en Francia o en el extranjero o cuando se considera inminente la amenaza de uno. Permite adoptar medidas de seguridad excepcionales como refuerzo de las patrullas de las Fuerzas Armadas en lugares públicos como estaciones de tren, aeropuertos y lugares religiosos.
Se desatan las alarmas en Europa, les contamos lo que sucede en Francia, miramos ahora a España. El gobierno español que mantiene en España el nivel 4 reforzado de alerta antiterrorista tras el atentado en Moscú, es lo que indicaban fuentes del Ministerio del Interior. Este departamento había acordado ya la semana pasada un refuerzo especial de la prevención y la respuesta con motivo de la Semana Santa. Si bien la situación se evalúa de forma continua, dicen que no hay novedades, es lo que apuntan fuentes tras ser consultadas sobre si el gobierno iba a dar el paso de elevar al máximo el nivel de alerta antiterrorista, como hizo este pasado domingo el vecino país de Francia. Miramos ahora a Italia. El gobierno italiano ha acordado este lunes un aumento de las medidas de vigilancia policiales en lugares concurridos o considerados sensibles durante la Semana Santa, en una reunión convocada en el Ministerio del Interior tras el atentado yihadista del pasado viernes a las afueras de Moscú. Italia está examinando las potenciales amenazas. El Ministerio del Interior italiano, Matteo Piantedosi, ha encabezado una reunión de la que ha salido también un compromiso reforzado de seguir potenciales mensajes radicales en Internet. Si bien por parte de Italia nos ha anunciado un aumento del peligro de atentados, como se ha hecho Francia, según la agencia de noticias An Kronos, el ministro de Exteriores italiano Antonio Tajani ha recordado en una entrevista radiofónica que el país ya extremó la vigilancia a raíz de los atentados lanzados el 7 de octubre contra Israel, hasta el punto de que ya hay 250 lugares más que están protegidos. En este sentido, el líder de Forza Italia ha recordado que las autoridades están alerta frente a potenciales movimientos sospechosos y ha recordado la reciente detención en L'Aquila de 3 presuntos terroristas de origen palestino que preparaban ataques en territorio italiano. Volvemos a mirar a Francia. Su presidente Emmanuel Macron ha dicho este lunes que Rusia fue víctima de un ataque de ISIS y que el grupo detrás de los tiroteos en Moscú también había intentado cometer varios actos en Francia recientemente. Decía Macron, este grupo también intentó cometer varias acciones en nuestro propio suelo, es lo que apuntaba Macron a los periodistas durante una visita a la Guyana francesa. El gobierno francés, como les contábamos, elevó el pasado domingo su alerta terrorista a su nivel más alto tras los tiroteos que tuvieron lugar en Moscú. Seguimos mirando a Francia. El político francés Jordan Bardella ha advertido de una guerra directa con Rusia si Francia, miembro de la OTAN, envía tropas a Ucrania. Dice que mientras Ucrania sigue luchando contra Rusia y que el presidente Putin alertara también sobre el posible envío de tropas a Occidente, Emmanuel Macron ha estado recibiendo muchas críticas precisamente por esto, por plantear la opción de enviar tropas a Ucrania para ayudar al país de Europa de Este en su lucha contra Moscú. Bardella, líder del partido Agrupación Nacional de Francia, criticó los comentarios de Macron en la radio francesa. Decía lo siguiente: las palabras del presidente están causando gran ansiedad y preocupación entre el pueblo francés, pueden conducir a una guerra directa con Rusia. El político afirmó que el pueblo francés no tiene ningún interés en enfrentarse a Rusia. Advirtió que su país tiene que ser extremadamente cauteloso. Hablamos ahora de la Comisión Europea. Ha rechazado cualquier sugerencia de que Ucrania estuviera vinculada con el ataque terrorista del viernes contra una sala de conciertos en Moscú. Ha pedido al Kremlin que no lo utilice como un pretexto para intensificar su guerra contra Kiev o aumentar las represiones internas en Rusia. Peter Stano decía: naturalmente nos preocupan las indicaciones de los representantes del régimen de Moscú que intentan crear un vínculo entre este ataque y Ucrania, algo que rechazamos por completo, es lo que apuntaba el portavoz de política exterior de la Comisión, añadiendo que no hay prueba alguna de que Ucrania estuviera vinculada de alguna manera con este ataque. Decía además: pedimos al gobierno ruso que no utilice este ataque terrorista en Moscú como pretexto o motivación para aumentar la agresión ilegal contra Ucrania, ni como pretexto para el aumento de la represión interna, es lo que decía el propio Peter Stano a los periodistas. También está hablando en este sentido, de nuevo, el presidente francés Emmanuel Macron ha pedido este lunes al Kremlin que no instrumentalice el atentado de Moscú reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico, cuando su par ruso, Vladimir Putin, apunta a la implicación de Ucrania, según está informando AFP. Dice Macron: hay que evitar cualquier instrumentalización o distorsión y ser exigentes y eficaces. Ese es el espíritu con el que avanzamos y espero que Rusia haga lo mismo, es lo que aseguraba Macron a la prensa. El mandatario que realizó estas declaraciones a su llegada al territorio de la Guayana francesa en el continente americano aseguró que propuso a Rusia y a sus socios regionales una cooperación creciente. Miramos ahora a Rusia. Ha dicho este domingo que interceptó 2 bombarderos estratégicos estadounidenses cuando se acercaban a la frontera del país sobre el mar
de Barents. Un comunicado del Ministerio de Defensa ruso afirmó que los equipos de control del país detectaron un grupo de aviones acercándose al espacio aéreo ruso, por lo que envió un avión de combate MiG-31 para identificar los aviones y evitar cualquier tipo de violación. En un comunicado dicen que la tripulación del caza ruso identificó el objetivo aéreo como un par de bombarderos estratégicos B-1B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, según apunta el comunicado. Dijo además que los bombarderos estratégicos ajustaron su rumbo de vuelo cuando el avión de combate ruso se acercó a ellos, después de lo cual regresó sano y salvo a su aeródromo de origen. No hubo violación de la frontera estatal de Rusia, según el comunicado, y agrega además que las maniobras del avión de combate ruso se llevaron a cabo en estricta conformidad con las reglas internacionales para el uso del espacio aéreo sobre aguas neutrales y en cumplimiento de las medidas de seguridad. Las autoridades estadounidenses aún no se han pronunciado sobre este comunicado, que apunta que Rusia interceptó 2 bombarderos estratégicos de Estados Unidos. Por su parte, Polonia ha denunciado que Rusia ha violado el espacio aéreo en la madrugada del domingo con un misil de crucero lanzado contra objetivos en el oeste de Ucrania. Según las Fuerzas Armadas polacas, Moscú lanzó 57 misiles de aviones no tripulados contra Ucrania en la madrugada, incluidos ataques contra Kiev y la región occidental de Leópolis, cerca de la frontera polaca. En concreto, y según han publicado en X, se produjo una violación del espacio aéreo polaco por uno de los misiles de crucero lanzados durante la noche por la aviación de largo alcance de la Federación Rusa. Dicen que el objetivo penetró en el espacio polaco cerca de la ciudad de Oserdow y permaneció allí durante unos 39 segundos. Durante todo el vuelo fue observado por sistemas de radar militares. Hay respuesta por parte de la OTAN. Ha asegurado este lunes que está preparada para proteger y defender a todos los aliados después de que este misil ruso sobrevolara durante unos segundos el espacio aéreo de Polonia este fin de semana, a raíz de uno de los ataques perpetrados de Moscú contra Ucrania. Dicen que la OTAN condena enérgicamente los últimos ataques de Rusia contra civiles, ciudades y pueblos ucranianos, incluidos los cercanos a territorio aliado, lo que indicaban a la agencia EFE fuentes aliadas preguntadas por este incidente. Recordaron que en respuesta a la guerra de Rusia contra Ucrania, la alianza ha reforzado significativamente su postura en el flanco oriental, también con aviones de países aliados para proteger los cielos polacos. Terminan diciendo: seguimos evaluando nuestra postura y permanecemos preparados para proteger y defender a todos los aliados. Miramos de nuevo a Rusia, que despierta este lunes tras la jornada de luto oficial de este domingo, después de que decenas de personas fueran asesinadas a tiros con armas automáticas en un concierto de rock en las afueras de Moscú, en el ataque más mortífero dentro de Rusia en 2 décadas. Rusia anunció ya el sábado la detención de los 4 sospechosos de perpetrar esta masacre en una sala de conciertos cerca de Moscú, mientras que el presidente Vladimir Putin ha prometido localizar y castigar a los autores de este ataque. Al menos 137 personas habrían fallecido y 180 resultaron heridas. El Estado Islámico se atribuyó la responsabilidad del ataque, pero Putin no ha mencionado públicamente al grupo militante islamista en relación con los ataques, quienes, según dijo, habían estado intentando escapar a Ucrania. Afirmó que algunos en el lado ucraniano habían estado dispuestos a obligar a los pistoleros a cruzar la frontera. Por su parte, Ucrania sigue negando cualquier participación en el ataque del pasado viernes. Podemos decir lo siguiente: los 4 implicados, los 4 atacantes que asaltaron a la gente fueron detenidos, trataron de esconderse y se movían hacia Ucrania, y según los datos preliminares en el territorio ucraniano les prepararon las rutas para cruzar la... Precisamente el presidente ruso Vladimir Putin va a celebrar hoy una reunión especial para abordar las medidas a tomar tras el atentado terrorista perpetrado el viernes a las afueras de Moscú, que dejó al menos 137 fallecidos y que de momento ha sido reivindicado por el Estado Islámico, según informaba el Kremlin. Apuntaban a que hoy, en la segunda mitad del día, más cerca de la noche, el presidente tiene la intención de celebrar una reunión para debatir las medidas a tomar tras el atentado, es lo que afirmaba el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria. Putin se va a reunir con representantes de las fuerzas de seguridad, los servicios de emergencia, sanidad y asuntos sociales. El Kremlin ha asegurado hoy que todavía no hay una hipótesis definida sobre la autoría del atentado del viernes contra la sala de conciertos Crocus City Hall, que causó al menos 137 fallecidos y que fue reivindicado de inmediato por Estado Islámico. Decían que la investigación continúa, que de momento no se ha hecho pública ninguna hipótesis definida, es lo que advertía el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, en su rueda de prensa telefónica diaria.
Precisamente el Kremlin ha puesto en duda las afirmaciones de Estados Unidos de que el Estado Islámico fue responsable del ataque terrorista de Moscú del pasado viernes, decía María Zakharova. Atención, una pregunta para la Casa Blanca. ¿Están seguros de que sí podrían pensar de nuevo en eso? Es lo que apuntaba la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en un artículo para un periódico local. Zakharova dijo que Estados Unidos estaba difundiendo una versión del hombre del saco del Estado Islámico para cubrir sus barrios en Kiev y recordó a los lectores que Washington apoyaba a los combatientes muyahidines que lucharon contra las fuerzas soviéticas en los años 80. 5 personas resultaron heridas después de que Moscú atacara Kiev con misiles hipersónicos, es lo que apunta el embajador de Estados Unidos en Ucrania. Dice que esta mañana Rusia ha vuelto a atacar a Ucrania con misiles hipersónicos y que había fuertes explosiones en Kiev, es lo que publicaba en Twitter Bridget A. Brink, embajadora de Estados Unidos en Ucrania. Las explosiones se produjeron en toda la capital ucraniana, eso de las 10:30 hora local, dañando gravemente un edificio de 3 plantas en el centro de la ciudad y provocando que llovieran escombros sobre otros 3 distritos. Vitaly Klitschko, alcalde de Kiev, dijo que 5 personas resultaron heridas en el ataque, incluida una joven de 16 años que fue enviada al hospital. Hablamos ahora de los servicios de inteligencia de Reino Unido. Han señalado hoy que los exitosos esfuerzos de reclutamiento por parte de Rusia permitirían a Moscú lograr personal suficiente para las nuevas unidades recientemente anunciadas por el ministro de Defensa ruso. Si bien afirman que probablemente harán frente a problemas de recursos, dados los exitosos esfuerzos de reclutamiento de Rusia, es probable que las unidades cuenten con personal suficiente. Sin embargo, dice Reino Unido, dado el limitado entrenamiento, el generalizado uso de equipo antiguo y los problemas de infraestructuras, es probable que sufran problemas similares a nivel de recursos. Todo esto viene después de que la semana pasada el ministro de Defensa ruso anunciara la creación de 2 nuevas unidades a lo largo de 2024 que estarán integradas por 14 divisiones y 16 brigadas en el marco de las labores de reclutamiento de Moscú tras el inicio del conflicto con Ucrania en febrero de 2022. Así, los servicios de inteligencia británicos han apuntado que el tipo exacto, ubicación y composición de estas unidades no ha sido detallado, si bien lo más probable es que sea una mezcla de fuerzas mecanizadas, blindadas, de artillería y logística. Miramos ahora a Ucrania y es que Rusia continúa con sus ataques contra objetivos energéticos ucranianos en las últimas horas. Los misiles rusos han alcanzado un almacén subterráneo de gas en Ucrania en la última oleada de ataques contra instalaciones eléctricas, es lo que confirma la empresa energética estatal ucraniana Naftogaz, que además añade que el suministro de gas a los consumidores no se ha visto afectado. El Ministerio de Energía y los distribuidores del país dijeron que Ucrania ha aumentado las importaciones de electricidad y detenido las exportaciones el domingo tras la reciente serie de ataques rusos, en lo que el principal productos de energía, Dietec, ha perdido el 50% de su capacidad. Rusia el viernes atacó también instalaciones ucranianas de generación y transmisión, provocando importantes apagones en muchas regiones. A primera hora del domingo también fueron atacadas instalaciones energéticas en 3 regiones ucranianas. El presidente ejecutivo de Naftogaz, Oleksiy Chernyshov, ha declarado que los equipos resultaron dañados en el ataque y que se estaban reparando en estos momentos. Vamos de nuevo a Ucrania. Su presidente, a Volodymyr Zelensky, después de que Rusia pusiera en duda este lunes las afirmaciones de Estados Unidos sobre la autoría del grupo Estado Islámico de este ataque con armas de fuego contra la sala de conciertos en las afueras de Moscú, Zelensky ha vuelto a salir al paso. Está acusando a Putin precisamente de equivocarse. Dice que está desviando la culpa del atentado por parte de Estado Islámico a Ucrania. Zelensky niega los hechos. Ucrania sigue negando que haya tenido nada que ver con los ataques del pasado viernes. Miramos ahora a países de la OTAN. Los presidentes de Letonia y Estonia han instado a los miembros europeos de la OTAN a restablecer el servicio militar obligatorio para prepararse ante una posible amenaza de Rusia. También piden un impuesto especial de defensa y un aumento del gasto militar en los próximos años. Dicen que es necesario un debate serio sobre el servicio militar obligatorio, es lo que aseguraba este lunes el presidente de Letonia, Edgar Rinkevich. Dice: nadie quiere pelear, pero el problema es que nadie quiere ser invadido y nadie quiere que lo de Ucrania suceda. Aquí, en una entrevista en Financial Times, Rinkevich ha señalado que los países europeos tienen que volver a los niveles de gasto en defensa de la era de la Guerra Fría y que hay que sentarse a discutir el regreso del servicio militar obligatorio para aumentar el número de soldados de los países europeos de la OTAN. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de todo lo que ocurre en los BRICS, un nuevo país que quiere entrar, India, traicionando de alguna forma a los BRICS, comprando más petróleo de Estados Unidos. Hacemos una pausa, 2 minutos, y enseguida se lo contamos en Negocios Televisión. Negocios Televisión organiza la primera edición de la gala Influyentes de la Movilidad.
en colaboración con Ganbam y con el apoyo del RACE. Una cita donde contaremos con los referentes del sector. Reconoceremos la labor de una decena de personalidades por su visión y aportación al desarrollo y divulgación del ecosistema de la movilidad. Influyentes de la movilidad. El 11 de abril en el circuito de Madrid-Jarama-RACE. Con el patrocinio de Kia y Cepsa. Localizarnos ahora es más fácil. La economía a tu alcance. Empresas, inversiones, tecnología. Ya en la APP de Movistar. Vive la economía. Negocios Televisión. ETF. Seguro que habéis escuchado estas tres letras juntas y es que es el acrónimo en inglés de Exchange Traded Fund. ¿Y qué es un Exchange Traded Fund? Pues un fondo cotizado, que no es otra cosa que una bolsa de activos que pueden ser iguales o distintos que cotizan en bolsa. Recientemente está sonando mucho estas tres letras porque se ha aprobado a principios de 2024 un ETF sobre Bitcoin y casas como Vanguard o BlackRock están comercializando este ETF desde sistemas regulados, cosa que hasta ahora no era posible. Si queríamos comprar Bitcoins teníamos que trabajar en un exchange y no están regulados. Por tanto, es especialmente importante que entendáis que desde principios del 2024 se puede operar este tipo de producto de manera totalmente regulada y con todas las garantías. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la actualidad de las últimas horas y ponemos el foco ahora en los BRICS, en un puñado de países en desarrollo de Asia, África y Europa del Este que están buscando unirse a la alianza en este 2024. La ministra de Relaciones Exteriores de Sudáfrica, Naledi Pandor, ha confirmado recientemente que cerca de 36 países han solicitado unirse al bloque este año. En medio del frenesí de unirse a esta alianza, el bloque de los BRICS, hay otro país que se ha lanzado al ruedo con la esperanza de poder unirse precisamente este año. El acontecimiento indica que el bloque se está volviendo poderoso en su agenda para desdolarizar el mundo y promover las monedas locales. El último y nuevo país en expresar su interés en unirse a la alianza de los BRICS es la nación africana de Camerún. El embajador ruso Georgi Todoa ha confirmado que Camerún ha expresado su interés en ser parte del bloque en este 2024. Está en el Golfo de Guinea y es un país centroafricano con terreno y vida silvestre variados. Dicen que los BRICS se están convirtiendo en una organización internacional cada vez más prestigiosa. Camerún, dice, sigue de cerca las transformaciones que se están produciendo en el mundo, los cambios en la arquitectura internacional y los modelos económicos de desarrollo. En este sentido, la cuestión BRICS ocupa su lugar en la planificación de la política exterior de Yaoundé, dados los estrechos y diversos vínculos que la República tiene con China, India, Sudáfrica, Egipto, Brasil y, por supuesto, Rusia, es lo que decía el embajador de Camerún, apuntando a otro nuevo país interesado en unirse a los BRICS este año.
Miramos ahora a un país que ya está dentro de la alianza, pero que está empezando a crear ciertas controversias. Miramos a India, que está comprando más petróleo de Estados Unidos y no de Rusia debido a la disminución de los flujos de energía en medio de las sanciones. Las refinerías de petróleo estatales como Indian Oil, Bharat Petroleum y la refinería privada Reliance Industries compraron 7 millones de barriles de petróleo de Estados Unidos solo en marzo de 2024. El petróleo crudo West Texas Intermediate Midland representó la mayor parte de las compras de la India este mes de marzo. Se espera además que el petróleo VTI se utilice mucho en la India en los próximos meses. Mientras tanto, India está abandonando a sus miembros BRICS, tanto Rusia como China, mientras el país se prepara para las elecciones de primer ministro en mayo de este año. Comprar petróleo rusa usando el yuan no es la opción correcta para hacer campaña electoral. El cambio de India al petróleo estadounidense en los últimos días afectará más al petróleo Sokol de Rusia. Por lo tanto, podrían surgir ciertas grietas entre los países BRICS debido a los últimos acontecimientos en las adquisiciones de petróleo por parte, en este caso, de India. Hablamos ahora de Argentina. Del gobierno de Javier Milei ha negado oficialmente la cifra de los 30.000 desaparecidos durante la última dictadura militar argentina, tras difundir un vídeo en redes sociales donde se afirma que el número es inventado. En el Día de la Memoria, cuando se cumplen 48 años del último golpe de Estado en el país, la Casa Rosada está emitiendo un documental corto en el que un exguerrillero afirmó haber inventado el número mientras estaba exiliado en Holanda y lo calificó como un gran negocio. De acuerdo con el relato de la Braña difundido por el gobierno de Milei, esto fortaleció el odio y empezó a oscurecer la verdadera historia. Dice que el dato de los 30.000 fue falso, dice, lo puse yo el número y nadie me lo puede discutir ni nadie me lo viene a discutir. Dice, ¿fue un error? No, en esa época no fue un error. ¿Se proyectó como un error? Sí, claro, fue un gran error porque fue una bandera de la mentira y de la mezquindad. Miramos ahora a El Salvador. A su presidente Nayib Bukele ha anunciado este domingo que ha ordenado el despliegue de 6.000 militares y policías para cercar remanentes de pandillas en el norte del país tras la muerte de 2 personas. En este momento, 5.000 soldados y 1.000 policías han cercado los distritos de San José, Cancasque, San Antonio, Los Ranchos, Potonico y San Isidro Labrador para desarticular esa clica por completo, es lo que escribía el gobernante en Twitter. Argumentó que hace unos días hubo 2 homicidios en esa zona, unos 90 kilómetros al norte de San Salvador, donde se capturaron a 2 culpables, miembros de la pandilla Barrio 18 Sureños. Decía Bukele, no nos vamos a detener hasta erradicar lo poco que aún queda de las pandillas, es lo que advertía en la red social, en la cual publicó un vídeo del impresionante despliegue de uniformados organizados en escuadras y 2 detenidos hincados con las manos esposadas. Miramos también al petróleo, a sus precios que subieron este lunes en las primeras operaciones de Asia por preocupaciones sobre un suministro global más ajustado, provocado por la escalada de conflictos en Oriente Medio y entre Rusia y Ucrania, mientras que un número cada vez menor de plataformas estadounidenses se sumó a la presión alcista de los precios. Los futuros del crudo Brent subieron 52 centavos, un 0,6%, hasta los $85,98 por cada barril. Los futuros del crudo llegaron a ganar 55 centavos o un 0,7%. Ambos índices de referencia cayeron menos del 1% la semana pasada en comparación con la anterior. Un dólar más fuerte, que subió cerca del 1% durante la última semana, ha mantenido controlados los precios. Dicen analistas que la escalada de tensión geopolítica, junto con un aumento de los ataques a instalaciones energéticas en Rusia y Ucrania, junto con la disminución de las esperanzas de un alto el fuego en Oriente Medio, están aumentando la preocupación sobre el suministro mundial de petróleo. Hablamos ahora de Apple. De la Comisión Europea ha iniciado este lunes investigaciones de incumplimiento contra Apple, Meta, también contra Alphabet, en virtud de la ley de mercados digitales. La Comisión ha expresado su preocupación de que las acciones tomadas por estos guardianes puedan no cumplir plenamente con las obligaciones bajo la DMA. En concreto, miramos a Margaret Vestager, explica por qué Apple no cumple con la nueva normativa digital europea. Lo escuchamos. Today, the Commission has decided to open its first non-compliance investigations under the Digital Markets Act. There are in total 5 of them. These decisions to open non-compliance investigation, they come only 2 weeks after the implementation deadline has passed and show that the DMA compliance is something that we take really seriously. Our 5 investigations, they concern Alphabet, Apple and Meta. This does not mean that we endorse all other measures implemented by gatekeepers, which are not or not yet subject to investigation.
Pues BART, en un comunicado, han matizado que la Comisión ha abierto investigaciones de incumplimiento bajo la Ley de Mercados Digitales sobre las reglas de Alphabet, sobre la dirección en Google Play y la autopreferencia en la búsqueda de Google, las reglas de Apple sobre la dirección en la App Store y la pantalla de elección para Safari y el modelo de pago o consentimiento de Meta, según afirmaba la Comisión. Financial Times declaró anteriormente que Meta tenía la intención de presentar una apelación ante la ley para presentar argumentos contra la categorización de Facebook Messenger y Marketplace como guardianes. Las investigaciones van a durar hasta 12 meses. Miramos ahora al Banco Central Europeo. Fabio Panetta, miembro del Comité Ejecutivo del BCE, ha dicho este lunes que existe un acuerdo cada vez mayor entre el Consejo de Gobierno del BCE sobre un posible recorte de tipos durante su discurso en la conferencia de la enseñanza de Luigi Eunadi a 150 años de su nacimiento en Roma. Panetta destacó que la inflación en la Unión Europea está cayendo rápidamente hacia el objetivo del 2%, creando así la opción de implementar un recorte de los tipos de interés. Miramos ahora al director ejecutivo de Boeing, Dave Calhoun, va a dejar su cargo a finales de 2024 como parte de la reorganización de la gestión de la compañía en medio del escrutinio continuo de las prácticas de producción y la seguridad del gigante aeronáutico. Boeing ha dicho este lunes que el director ejecutivo Dave Calhoun va a dejar su cargo a finales de 2024. El fabricante de aviones también dijo que Stan Deal, presidente y director ejecutivo de Boeing Commercial Airplanes, se jubilaría y Stephanie Pope lideraría el negocio con efecto inmediato. Las acciones de Boeing llegaron a subir un 2,2% en las operaciones previas a la comercialización en Wall Street. Miramos ahora, el primer ministro chino Li Qian ha anunciado la intención de Pekín de emitir nuevas reglas sobre el acceso al mercado y los flujos internacionales de datos. En su intervención en el Foro de Desarrollo de China 2024 en Beijing, Li ha pedido a las empresas de todo el mundo que inviertan en el país asiático y profundicen su presencia en China, después de que Beijing relajara algunas reglas de inversión extranjera cuando los flujos de inversión se desplomaron cerca del 20% en los 2 primeros meses de 2024. Además, el primer ministro ha revelado que China quiere impulsar el desarrollo de la inteligencia artificial y la economía de datos. Seguimos mirando a China. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha urgido precisamente a China a reinventarse con políticas económicas para acelerar la resolución de su crisis en el mercado inmobiliario y de alguna forma impulsar también el consumo interno y la productividad. En una reunión con altos funcionarios chinos y ejecutivos de empresas nacionales, Georgieva ha declarado que China se enfrenta a una buena encrucijada, o bien confiar en las políticas que han funcionado en el pasado o reinventarse para una nueva era de crecimiento de alta calidad. Ante esta premisa, los representantes de la segunda economía del mundo han expresado su confianza en que Pekín alcanzará sus objetivos económicos, incluido un crecimiento en torno al 5% este año, y han prometido más apoyo a las empresas de sectores estratégicamente importantes, un área que el presidente Xi Jinping ha denominado nuevas fuerzas productivas. En la inauguración del Foro de Desarrollo de China, Georgieva apuntaba que esos compromisos se quedan cortos frente a los cambios más radicales exigidos por la FMI. Georgieva además añadió que un análisis de la entidad mostró que una combinación de políticas más centrada en el consumidor podría añadir 3,5 billones de dólares a la economía china en los próximos 15 años. De lograrse ese impulso, equivaldría a añadir una producción equivalente a más del doble del tamaño de la economía de Corea del Sur. Para lograrlo, China tendría que tomar medidas decisivas para terminar las viviendas inacabadas por promotores en quiebra y reducir los peligros de la deuda de los gobiernos locales. Una característica clave de un crecimiento de alta calidad tendrá que ser una mayor dependencia del consumo interno, es lo que afirmaba la propia Georgieva, terminando apuntando a que hacerlo depende de impulsar el poder adquisitivo de los individuos y de las familias. Miramos ahora a los semiconductores. China ha introducido directrices para eliminar progresivamente los microprocesadores estadounidenses de Intel y AMD en los ordenadores y servidores gubernamentales. Las directrices de contratación también pretenden dejar de lado el sistema operativo Windows de Microsoft y el software de bases de datos de fabricación extranjera en favor de opciones nacionales. Es lo que apunta un informe al que ha tenido acceso Financial Times. Según el periódico, Pekín ha pedido a los organismos públicos de ámbito superior al municipio que incluyan criterios que exijan procesadores y sistemas operativos seguros y fiables a la hora de realizar sus compras. Según Reuters, a finales de diciembre, el Ministerio chino emitió un comunicado con 3 listas distintas de CPU, sistemas operativos y bases de datos centralizadas considerados seguros y fiables durante los 3 años siguientes a la fecha de publicación, todos ellos procedentes de empresas chinas. Miramos también a los futuros de Wall Street a poco más de 20 minutos para que comience la primera sesión de la semana. Y un comienzo lento para lo que va a ser una semana
acortada por las vacaciones para muchos centros, aunque eso no va a impedir que Estados Unidos publique este viernes la medida de inflación favorita de la Reserva Federal, incluso cuando los mercados van a estar cerrados. Se prevé que el índice de precios de gasto de consumo personal, el PCE básico de Estados Unidos, aumentará un 0,3% en febrero, lo que mantendría el ritmo actual anual en el 2,8%. Se prevé que el índice general suba un 0,4% en el mes y un 2,4% en todo el año. Hablamos también del juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, uno de los protagonistas del fin de semana. Ha acordado ahora suspender la ejecución del bloqueo de la aplicación de mensajería instantánea Telegram, al que accedió el pasado viernes a la espera de un informe que ha solicitado a la Comisión General de Información sobre la incidencia que pueda tener esta medida. En una providencia recogida por Europa Press, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 insta al Servicio de Inteligencia a que le aporten datos sobre las características de la plataforma, así como la incidencia que pueda tener sobre los usuarios dicha suspensión temporal. Cabe recordar que fue el pasado viernes cuando el magistrado acordó bloquear Telegram a raíz de una denuncia presentada por Mediaset, A3 Media y Movistar Plus por presunto uso no autorizado de contenido audiovisual sometido a derechos de autor. Pendientes de más noticias, de más actualidad, de traerles todo el análisis con telón de fondo, con la percha del atentado que tuvo lugar el pasado viernes. Macron alertando de que hubo también intentos en Francia en un momento en el que la alerta terrorista se lleva también en Francia, en Italia medidas más exhaustivas, pendientes también de lo que sucede en España. Vamos a hacer una pausa, un par de minutos y volvemos con análisis con Fernando Moragón en Voces Televisión.